conceptos que más se está barajando en los tiempos actuales es el de competitividad, ¿no? Y la verdad es que hay bastante confusión al respecto, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la competitividad no es competencia. O sea, competencia sería muchas empresas, muchos consumidores, y de forma que nadie tiene un poder sobre ese mercado. Ese sería el concepto de competencia. El concepto de competitividad tiene más una relación con un país competitivo. Significa un país que es diferente a los demás porque suele hacer las cosas con cierta excelencia, ¿no? Entonces, a su vez, lo que entendemos por competitividad suele tener un par de acepciones, ¿no? Una primera que es más general, un país competitivo, un país en el que todo el mundo quiere vivir, un país que tiene un nivel de PIB por habitante alto, un país donde se hacen los negocios con relativa facilidad, ¿no? Pero hay un concepto un poco más concreto que yo creo que es en el que tenemos que centrarnos, ¿no? Cuando hablamos de un país competitivo significa que es un país que es capaz de producir bienes y servicios que todo el mundo quiere, tanto los ciudadanos internos como los externos, ¿no? Es decir, es un país que es capaz de generar valor a unos precios que son adecuados. Y esto es lo que hace que al final termine vendiendo esos productos fuera y que los propios ciudadanos de ese país prefieran esos productos a los productos de otros países. Claro, esto origina unas empresas que están produciendo, que están generando empleo y unos trabajadores que están cada vez ganando sueldo más alto y viviendo mejor, con lo cual todo está relacionado, ¿no? ¿De qué depende la competitividad? O sea, ¿qué hace que un país sea competitivo o no sea competitivo? Depende de 4 factores. El primer factor es el tipo de cambio. Un país puede ser competitivo devaluando la moneda. Esto es lo que ha hecho siempre España. España ha ido devaluando la moneda sistemáticamente cada vez que tenía un problema y entonces productos que no eran competitivos vía precios, con la devaluación, ahora son competitivos y los puedo vender. Ni que decir tiene que esta solución en el ámbito del euro no es posible. Hay que decir también que a lo que España le compra y le vende es principalmente a Alemania, a Francia, a Italia, a Portugal, Reino Unido y China. Es decir, son países casi todos en el área europeo y en el área del euro, por lo cual a lo mejor el euro puede devaluarse respecto a otras monedas, pero a España tampoco le sirve demasiado. Así pues, primer factor, tipo de cambio. Este no es posible. Segundo factor. Tú tienes que tener unas subidas de precios más bajas que los países con los que compite. Es decir, tienes que tener una tasa de inflación que sea más reducida que Francia, que Alemania, que estos países. Y España en los tiempos anteriores no lo ha tenido. Siempre nuestros precios han ido subiendo más. ¿Por qué suben más? Porque tenemos los salarios indexados con los precios. Es decir, negociamos los salarios según la tasa de inflación. Tengo precios altos, suben los salarios, tengo precios altos, suben los salarios. Al final, el tener salarios más altos es una ilusión monetaria, como se dice, porque yo con esos salarios puedo comprar lo mismo o incluso menos si los precios me van subiendo. Así pues, en el segundo factor que nos hace perder competitividad, que son los precios, España ha ido perdiendo también competitividad. El tercer factor son los costes. En los costes hablamos de costes salariales, de costes energéticos, de costes financieros, pero también de un concepto que se llaman costes de transacción. Los costes de transacción son molestias, lo difícil que es hacer las cosas. Cuando tratas con la administración, lo complicado que es todas las gestiones. Si tienes que ajustar en el mercado laboral las personas que están trabajando en la empresa, lo difícil que es hacerlo. Si llamas a alguien por teléfono que no esté y que tengas que esperar 3 días para hacer el ajuste o el acuerdo. Todo ese tipo de cosas hace que España sea un país con unos costes de transacción elevados, donde hacer negocios es difícil. Así pues, tipos de cambio, con lo que siempre hemos ganado la competitividad, inflación, que normalmente la hemos tenido más alto que el resto de los países, y costes. Y en los costes, en los últimos tiempos, los costes laborales en España han subido más que los costes de los alemanes o de los franceses. El cuarto factor, que es la clave, es la productividad. En la productividad no entran los salarios. Dice la gente, para mejorar la productividad hay que bajar los salarios. Los salarios entran en los costes. La productividad es el valor que yo soy capaz de generar por hora de trabajo. La gente ve que la productividad es principalmente eficiencia, y es cierto. O sea, la eficiencia consiste en generar más valor, más bienes en menos horas de trabajo. Ese es un concepto de productividad y está bien que lo utilicemos. Pero en los tiempos actuales lo importante es generar más valor. Ser capaz de producir bienes que la gente pague más por ellos porque satisfacen mejor sus necesidades. Y aquí en esa creación de valor es donde está la clave de lo que tenemos que hacer. Hasta ahora hemos pensado que por la generalidad del tejido productivo español, que la cuestión era producir bienes de calidad a precios bajos. Entonces estos bienes eran bienes, como yo digo, hard, bienes duros, un bocadillo.
pensemos, ¿no? Entonces, la idea de los españoles es que tenemos que producir un bocadillo que esté bien, que tenga calidad y que su precio sea bajo. Pero en los tiempos actuales la gente no quiere simplemente un bien hard, sino que cada vez que está comprando algo, está comprando el bien hard y una parte soft. Está comprando una parte de sensaciones, una parte de emociones. Lo que quiere es ese bocadillo en un bar especial, rodeado de un ambiente determinado por el que está dispuesto a pagar mucho más. Lo que quiere es un coche que le transmita una idea de seguridad, de confort, o de lujo, o de diferenciación. No está simplemente pensando en unas ruedas y en algo que lo transporte. Entonces, lo que tenemos que centrarnos es en la creación de ese valor, de esas sensaciones. Si lo pensamos, casi todas estas sensaciones, casi todas esas emociones, ese mundo soft es digital. Por eso yo insisto en que para mejorar la productividad española, tenemos que utilizar los sistemas de información en las empresas, porque por un lado me ayudan a mejorar la eficiencia y por el otro lado son capaces de generar ese valor, que es donde está la clave de la productividad. Si atendemos a los datos entre 1995 y el año 2006, en plena revolución tecnológica, España fue el único país occidental que tuvo un incremento de la productividad negativa. Es decir, el modelo de crecimiento español ha sido un modelo de baja productividad, de echar horas y no de crear valor. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Así pues, si queremos ser competitivos, productividad, creación de valor. Moderemos nuestros costes y moderemos nuestra inflación, porque los tipos de cambio y mejorar la competitividad por ahí, eso se ha terminado.